Tengan todos muy buenas tardes. Según se me ha informado, ya sus notas del primer parcial ya se encuentran en la página. Y el otro aspecto que les quería indicar es que, por razones que ustedes es de su conocimiento, lamentablemente el día viernes fuimos interrumpidos, ¿verdad? Y se nos limitó la posibilidad de poder discurrir sobre los temas que les había indicado. Eran el sumario que yo había graficado en la pizarra era, en primer orden, qué tipo de denominaciones reciben las constituciones. En segundo lugar, la primera clasificación de las constituciones. Y un tercer aspecto es el relativo a hablar acerca del poder constituyente y los poderes constituidos. Entendiendo al poder constituyente como aquel proceso soberano y popular del pueblo que se organiza en una constituyente y elabora su propia constitución o, en su defecto, reforma una ya existente, ¿verdad? Bueno, me recuerdo que me quedé a medias hablando sobre el famoso caso de la persona que fue mutilada por practicarse una cirugía estética. Entonces, en eso estábamos analizando cuando lamentablemente se introdujeron los alumnos, no sé si serán alumnos capuchados, y los sacaron a ustedes del aula y ya no pude yo dar la clase. Bueno, hablar de la Constitución es hablar de la ley más importante de un país. Y la Constitución recibe varias denominaciones. Se le denomina ley fundamental de un país, se le denomina Carta Magna, y en el caso nuestro en Guatemala se le da un nombre que creo que es el más apropiado, que algunos países lo han ido adoptando, y es el de Constitución Política de Guatemala. Se le ha incorporado el concepto de lo político. Y me parece muy atinado porque lo que viene a organizar la Constitución es al Estado, ¿verdad? Jurídicamente hablando. Entonces me parece muy acertada esa adjetivización que se le ha incorporado, Constitución Política de la República de Guatemala, y que de alguna otra manera lo que trata es efectivamente de regular jurídicamente al poder del Estado. Miren qué interesante. Entonces, así las cosas, este tipo de constituciones, cartas magnas, ley suprema de un país, escritas o no escritas, tienen una orientación claramente definida, ¿verdad? ¿Cuál es efectivamente, como he indicado, regular jurídicamente la organización del Estado? Bueno, empero es importante también señalar que uno se formula la pregunta del por qué una constitución. Bueno, los países modernamente, a partir de la Revolución Francesa y a partir de que se inauguran los estados liberales de derecho, consideraron que era importante regular el poder mediante una constitución. Y efectivamente, una de las grandes finalidades de toda constitución es fijarle los límites a la constitución, ¿verdad? Y definir las relaciones que se producen entre los poderes del Estado, o sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Estableciendo así las bases efectivamente para su gobierno. Entonces,
Esta es otra de las grandes finalidades de toda constitución, repito, el de establecer límites al poder del Estado y definir las relaciones entre esos poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ruego mis disculpas que he estado padeciendo un poquito de quebrantos de salud, estos airazos y luego que los grandes calores de alguna otra manera me han hecho algún nivel de mella en mi organismo, ¿verdad? Entonces, también vale la pena indicar que toda constitución incorpora siempre un capítulo relativo a determinados derechos en función de los ciudadanos. Es un capítulo de derechos que algunos han indicado son los derechos humanos. Y en ella, de alguna otra manera, están inmersos derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Insistimos, la mayoría de los países tienen una constitución escrita. Repito, la mayoría de los países tienen una constitución escrita. Sin embargo, existen unos países que no tienen constitución escrita. Y por antonomasia me permito señalar a la Gran Bretaña. Inglaterra ha encarnado la organización del Estado en numerosos documentos que tienen que ver con la estructura del Estado inglés. Por ejemplo, la Carta Magna, el mismo derecho consuetudinario que define las relaciones de los ciudadanos con la corona, el parlamento y los tribunales. Insisto, esta constitución no está escrita, a pesar de que en muchas ocasiones se ha postulado su redacción para que Gran Bretaña disponga de un texto análogo al de la gran mayoría de los estados, ¿verdad? Bueno, me estaba hablando, viendo que me sale, hola licenciada, buenas tardes, le saluda tal y tal, me da mucha pena conocer, pero quisiera platicar, indica si lo puedo llamar. Bueno, solo que termine de dar mi clase, que terminaría más o menos a las 5 menos cuarto, 5 menos 10, medicina alumna, creo que si me puede hablar, que es Mónica Samayoa, con mucho gusto yo la atenderé, ¿verdad? Vamos a ver si hay más mensajes. No. Bueno, entonces les comentaba pues de que solo Gran Bretaña es uno de los países pues que tiene diseminada la organización del Estado en una serie de estatutos o de leyes constitucionales. Recordémonos que constitución viene del latín constituire, ¿verdad? ¿Qué significa constitución, verdad? Entonces, así las cosas, aquí empezamos ya a esbozar algunos lineamientos, algunos bosquejos de cómo se plantea el tema relacionado con nuestras constituciones. Es importante establecer que existen varias clasificaciones acerca de las constituciones. Ahorita me someteré brevísimamente a una de ellas, que es muy ligera, y dice que las constituciones pueden clasificarse sobre la base de varios criterios. Dice que están aquellas constituciones que están protegidas contra todo tipo de enmiendas. A estas constituciones se les denomina constituciones blindadas. Están también aquellas constituciones que plantean una clara separación de los poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Recordémonos que esta separación de los poderes fue formulada por el gran político francés Montesquieu en su célebre obra El espíritu de las leyes, en el capítulo 12. Bueno, así las cosas, entonces es menester señalar que esta es una primera clasificación, ¿verdad? Que logra definir que aquellas constituciones que están protegidas contra todo tipo de enmiendas son constituciones blindadas. Y están aquellas otras que plantean una clara separación de los poderes.
Y están aquellas en las que si las disposiciones pueden ponerse en vigor mediante la revisión de la actuación por el organismo ejecutivo o bien por el organismo legislativo. Y si establecen o no un Estado unitario o un Estado federado. Es indiscutible que las constituciones escritas están asociadas históricamente al liberalismo político y a la Ilustración. La Ilustración, entendida como aquel movimiento cultural e intelectual europeo que se produce a mediados del siglo XVIII. Entonces, quienes han seguido esta línea ha sido claramente la historia del constitucionalismo español. Bueno, vemos entonces pues que dice que las constituciones definen claramente qué tipo de forma de Estado tienen y qué forma de gobierno, ¿no? Nuestra constitución política de la República de Guatemala define claramente en el artículo 140 qué tipo de Estado es el que tenemos en nuestro país. Y el artículo 140 dice de la siguiente manera: en el epígrafe de la Constitución dice título tercero, el Estado, luego dice capítulo 1, Romanos, el Estado y su forma de gobierno. El artículo 140 dice Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Aquí está lo interesante: su sistema de gobierno es republicano. Esto significa que se fundamenta en el principio de la división de los poderes. Es democrático porque plantea la alternabilidad en el ejercicio del poder cada 4 años de manera democrática. Y es representativo porque efectivamente los partidos políticos nos intermedian precisamente para que tengamos representación en los 3 organismos del Estado: el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Esto entonces define al Estado guatemalteco como un Estado unitario. Estados federados a la usanza de los Estados Unidos de Norteamérica, su propia constitución, que es una de las constituciones más longevas que hemos tenido en el mundo y que es una de las constituciones que no ha sufrido mayores modificaciones, toda vez que únicamente sufre algunas mutaciones constitucionales por la vía precisamente de lo que se conoce como, si me recuerdo ahorita, de las enmiendas, ¿no? Pero concretamente la Constitución norteamericana no ha sufrido un proceso de reforma constitucional, contrario censo a la Constitución de Guatemala, que efectivamente sí sufrió ya un proceso de cambio en el año de 1993, ¿verdad? Entonces, esto producto de un intento de rompimiento del orden constitucional que se presentó en nuestro país, ¿verdad? Y efectivamente dice: la Constitución Política de la República de Guatemala fue reformada por el Congreso de la República y aprobada su reforma a través de referéndum en el año de 1993, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución Política solo ha sufrido una reforma. Se intentó una segunda posibilidad, que fue cabalmente en la época en que funcionaba como don Iván Velázquez como coordinador de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Sin embargo, este proceso no tuvo mayor acogimiento en el Congreso de la República. Bueno, a estas alturas entonces ya estaríamos casi en capacidad de dar varias definiciones, unas que se
pueden quedar muy estrechas, otras que pueden ser bastante prolijas acerca de qué es una constitución. En ese sentido, específicamente jurídico-político, se conoce como constitución al conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones del poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. Esta es me parece bastante completa, efectivamente, yo ya lo he señalado. Las constituciones tienen como aspecto teleológico establecer un conjunto de normas para organizar a los poderes del Estado, pero a su vez establecer las competencias de cada uno de los poderes del Estado y garantizarle a los ciudadanos un cúmulo de derechos fundamentales que en nuestro medio se conocen como derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es la trascendencia efectivamente de una definición de una constitución. Esta definición desde el punto de vista jurídico-político me parece bastante interesante. Existe otra definición del autor Romagnosi que expresa que la constitución es una ley que un pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de protegerse contra el despotismo. Esta queda un poco trunca, dice, una ley que un pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de protegerse contra el despotismo, ¿no? Queda un poco trunca la definición. Pellegrino Rossi afirma que la Constitución es el conjunto de leyes que forman la organización de un Estado y reglan su acción y su vida. Esto, más o menos, conjunto de leyes que forman la organización de un Estado y regulan su acción y su vida. En ella no se han incorporado, por ejemplo, la diferenciación de las competencias de esos poderes del Estado y no se habla de los derechos fundamentales en favor de los ciudadanos. Bueno, luego tenemos a Cooley, quien define a la Constitución, dice, como un cuerpo de normas y máximas con arreglo a las cuales se ejercen habitualmente los poderes de la soberanía. Y luego añade, con intención interpretativa, que aunque todo Estado puede decirse en cierto sentido que tiene Constitución, el término gobierno constitucional se aplica solo a aquellos cuyas normas o máximas fundamentales no solo definen cómo deben ser elegidos o designados a aquellos a quienes se confiere el ejercicio de los poderes soberanos. Este es mucho bastante amplio, pero no concretiza mucho. Luego tenemos a Bourdieu, quien define, estoy en la página 21 para quienes me quieran seguir el hilo de conducción, dice que una constitución es la ley fundamental conforme la cual se organiza el gobierno de un Estado y regula las relaciones de los individuos o de las personas morales con la colectividad. Esta definición es bastante completa y elementa. O sea que muy buena es la del autor Posada, quien define a la Constitución política, dice, parece estimarse en general como la expresión jurídica del régimen de Estado en instituciones fundamentales en las que se encarna, dice, prácticamente el ejercicio de la soberanía y la limitación de la acción de esos poderes en sus relaciones con la personalidad. En definitiva, dice, la Constitución se concibe como un conjunto, sistema o régimen de garantías. Bueno, luego tenemos a Pata Black, quien define la Constitución como la ley orgánica y fundamental de una nación o Estado, la cual puede ser escrita o no, estableciendo el carácter y la concepción de su gobierno, sentando los principios básicos a los cuales su vida interna ha de conformarse, organizando el gobierno y regulando y atribuyendo y limitando las funciones de sus diferentes departamentos y prescribiendo la extensión y manera de ejercicio de los poderes soberanos. Bastante interesante. Bueno, vale la pena entonces así indicar pues que el propósito de toda constitución es que efectivamente es un conjunto de normas jurídicas creadas por el poder constituyente, ¿verdad?, para organizar la forma de Estado, forma de gobierno y organizar a los distintos poderes del Estado,
haciendo la distribución de sus propias competencias y garantizándole a una comunidad política un conjunto de derechos fundamentales. Vemos entonces pues claramente que en esa línea se encuentran inscritas las ideas más importantes y generales acerca de una constitución. Y se debe entender pues de que todo Estado democrático debe de contar con una constitución en la que hay dos puntos torales sobre eso. Uno, que organiza jurídicamente el Estado, pero que también debe garantizarle a los ciudadanos un conjunto de derechos fundamentales, ¿verdad? Por ahí podríamos ir aterrizando sobre este tema. Luego nos referiremos al otro tema, que son los poderes constituyentes y los poderes constituidos. Resulta que es el poder constituyente, esa voluntad originaria, ¿verdad? Y el poder constituido, que hay que hacer la diferencia, porque se puede confundir entre poder constituyente y poderes constituidos. Hay que hacer esa distinción entre ambos. O sea, hacer la distinción en que el poder constituyente es la voluntad originaria, creadora que precisamente del orden jurídico, y por lo mismo no está sujeta a ninguna norma legal anterior. Y los poderes creados por ella, o sea, por la Constitución, ¿verdad?, y reglamentados por el orden jurídico que de ella precede, es a lo que se le denominan los poderes constituidos. Porque es precisamente a través de nuestra Constitución que se organizan los poderes constituidos. Vemos que en nuestra Constitución toda la organización del Estado se empieza a regular a partir del artículo 140. Nos habla de la soberanía, nos habla de la nacionalidad y la ciudadanía, nos habla de la nacionalidad de los centroamericanos, nos habla de las relaciones internacionales del Estado, nos habla de las relaciones con estados afines, y luego empieza a hablar del poder público. El poder público entendido como aquella articulación de los tres poderes del Estado. Y dentro de esos poderes públicos pues se empieza explicando cada uno de ellos al Congreso de la República en su artículo 157, que señala que la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto. Aquí define claramente cuál es la función del Congreso y una serie de atribuciones, y luego empieza definiendo también al Poder Judicial. Están todas las atribuciones del Congreso, ¿verdad?, y organiza posteriormente al organismo judicial y finalmente en segundo lugar va el organismo ejecutivo y luego el organismo judicial. Sobre el organismo ejecutivo dice lo siguiente, artículo 182, Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. A partir del artículo 182 empieza a definirse entonces cuáles son las principales competencias que le corresponden precisamente al presidente de la República. Más adelante empieza hablando de los ministros. Luego pasamos al capítulo del tercer poder, que es el poder judicial. Y en el artículo 203 dice independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Y dice, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover lo juzgado, la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus
sus resoluciones. Hay algo interesante que es que la subordinación entre los poderes del Estado está prohibida. Bueno, entonces ya hemos visto claramente la diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esta teoría se denomina la teoría del poder constituyente y la diferenciación entre los poderes constituidos. Esta teoría fue elaborada por el gran político francés Sieyès en su obra El Tercer Estado. Y en el libro hay un error, hay en la página 24, al indicar y afirmó que la Constitución, dice, no es obra del poder constituyente. No, es al revés. La Constitución es obra del poder constituyente, ¿verdad? Y que los poderes constituidos son obra efectivamente del poder constituyente, de la propia Constitución. Esa es la famosa teoría del poder constituyente y los poderes constituidos, elaborada por Sieyès en su célebre obra El Tercer Estado. Ahora, hablar de algunas características del poder constituyente. En el poder constituyente, que es cuando nosotros como pueblo elegimos a ese poder que se crea exclusivamente para redactar una nueva constitución, o bien para redactar una nueva cuando se cambia de forma de Estado o bien de forma de gobierno. Entonces dice que es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio, dice, la sociedad política se identifica con el Estado para darle nacimiento y personalidad y para crearle sus órganos de expresión necesaria y continua. Entonces, esta es la definición que se nos da acerca del poder constituyente. Y se nos sigue señalando que desde el punto de vista democrático es importante reconocer esta base del poder constituyente y que a esta efectivamente le corresponde generar mediante la promulgación de un código constitucional, valga la redundancia, una constitución que crea y regula lo sucesivo a los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, que forman el gobierno ordinario del Estado. Este gobierno creado por la Constitución es organizado y reglamentado precisamente por ella, por este poder constituyente. Y es a través de ella que se crean, como se ha dicho, los poderes constituidos, que nacen efectivamente del poder constituyente y a las que está subordinado. Las tres ramas funcionales o poderes del gobierno ordinario, legislativo, ejecutivo y judicial son poderes constituidos y se mueven dentro de la órbita que les fija el poder constituyente mediante la Constitución. Ahora, es importante resaltar que el poder constituyente debe de distinguirse las dos circunstancias en las que se desenvuelve dicho poder constituyente, que puede encontrarse en dos situaciones. La primera dice, en el acto inicial de creación de un Estado y por ende de su Constitución y leyes. Y en segundo lugar es en el cambio de organización de un Estado ya existente. En el primer caso, o sea, en el acto inicial, ¿verdad?, ese poder constituyente funciona en su llamada etapa de primigeneidad, en tanto que en el segundo caso, cuando se trata de un cambio de organización de un Estado ya existente, se denomina etapa de continuidad. Entonces vemos pues que el poder constituyente puede distinguirse en dos circunstancias muy puntuales, ¿no? La primera, en el acto inicial de creación de un Estado y por ende de su Constitución y leyes, en la que estaríamos ante una etapa de primigeneidad. O en su defecto, cuando se produce un cambio de organización de un Estado ya existente, en la que estaríamos ante una situación de continuidad, ¿verdad? Bueno, entonces, interesantísimo lo que hemos hablado acerca entonces del poder constituyente y los poderes constituidos. Hay algo muy importante en el proceso de creación del poder constituyente. En Guatemala este proceso se manejó de la siguiente manera. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, los partidos políticos
participaron y propusieron a sus diputados constituyentes. El pueblo fue a votar por ellos y a ellos les correspondió efectivamente elaborar la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay algo muy... Y en esa época se dio muchísimo la discusión si al Poder Constituyente se le podían poner límites o decir, mire, ustedes solo están organizados, los estamos autorizando solo para que hagan la Constitución. El tema está que el Poder Constituyente es un poder incondicionado. A ese Poder Constituyente no se le pueden imponer condiciones, no está sujeto a norma jurídica alguna y es un poder ilimitado. En cuanto la sociedad, al darse como primera vez un orden jurídico o bien al hacer el cambio de un modelo de Estado ya existente. Por tales circunstancias, entonces, esto nos plantea que el poder constituyente es incondicionado e ilimitado. No se le pueden poner límites. Recordémonos que el poder constituyente en Guatemala creó varias leyes constitucionales. Estuvo en principio la propia Constitución Política de la República de Guatemala, que fue aprobada en mayo de 1985, en que entró en vigencia en enero de 1986. Crearon precisamente la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad con rango constitucional y crearon precisamente la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, donde están regulados estos dispositivos procesales en materia constitucional y la creación del órgano supremo en materia de justicia constitucional, que es precisamente la Corte de Constitucionalidad. Bueno, hablemos ahora acerca de la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución puede ser formal y puede ser material. ¿Por qué la supremacía de la Constitución puede ser material? Porque contiene un conjunto de principios, instituciones, formas de vida que los integrantes de una sociedad han adoptado como medio para regular sus relaciones y lograr superación colectiva. Y esa supremacía es formal porque es un conjunto de principios, normas y reglas de carácter fundamental consignadas por escrito y en forma sistemática, lo cual concluye en llamarse Carta Magna o Constitución. Por esa razón, entonces, nuestras constituciones tienen una supremacía formal y una supremacía material. Y finalmente vamos a ir aterrizando con la estructura de toda constitución. Toda constitución está dividida en dos partes, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte dogmática. La primera, o sea, la parte orgánica, que es la que contiene todos los preceptos referentes a la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal, a la integración en sus diferentes órganos, a la demarcación de sus propias competencias y las demás cuestiones relativas a la organización de múltiples instituciones que forman el aparato oficial del Estado. Y se dice que es formal esa superioridad porque está formada por las disposiciones que declaran los principios generales y relativos a la fuente y residencia de la soberanía, a los derechos y garantías de la personalidad, a las limitaciones del poder público y, en fin, a los fundamentos doctrinales sobre los cuales descansa precisamente la sociedad política. Bueno, doy por culminada mi clase el día de hoy y estaremos platicando el día viernes. Así que les deseo feliz tarde y muchas gracias.